Realizó sus estudios iniciales en la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila, donde se graduó como maestro de segunda enseñanza en pedagogía. Posteriormente cursó la maestría y el doctorado en pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde ha desarrollado una trayectoria académica de más de 5 décadas. Actualmente es investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Investigación, el ISUE UNAM. Es autor de numerosos libros, capítulos, artículos académicos que han orientado la reflexión pedagógica en Iberoamérica. Ha recibido doctorados honoris causa por diversas universidades de México y Argentina, así como el Premio Núñez por sus aportaciones a la educación superior. El doctor Díaz Barriga es un conferencista y formador de gran prestigio, comprometido con el pensamiento crítico y con la construcción de una educación más justa, reflexiva y transformadora. Su obra ha transformado la comprensión de la didáctica, el currículum y la evaluación educativa, poniendo una visión crítica que supera los modelos tecnicistas para colocar en el centro el sentido humano y social de la enseñanza. Hago aquí una acotación. El doctor Díaz Barriga es uno de los fundadores del currículum. Ha estado presente desde la década de los 80 en los estados del conocimiento, participando de manera intensiva en 4 estados del conocimiento del currículum. El impacto que ha logrado ha sido muy significativo en el medio educativo nacional e internacional, particularmente en el ámbito latinoamericano, lo que lo convierte en un especialista de referencia obligada en este campo. Su aporte a la educación y su comprometida participación en la formación de profesionales e investigadores educativos, así como su compromiso con la difusión del conocimiento, ofrecen una importante interpretación en los ámbitos de la didáctica, el currículum y la evaluación. Y bueno, por todo esto es un gusto entonces anunciarles la conferencia titulada La investigación educativa en México, un campo consolidado y maduro, que nos va a impartir el doctor Díaz Barriga. Adelante, doctor. Desde mis primeros escritos sobre el tema, establecí que cuando construimos la reflexión sobre la investigación educativa en México relativa a su surgimiento y a su evolución, este planteamiento no puede desprenderse del significado que surge de nuestras trayectorias personales, la historia de lo vivido. En particular, en este caso, por quienes formamos una generación que empezó a trabajar profesionalmente, reconocemos que fue en los años 70 del siglo pasado donde
empezamos a elaborar una serie de diagnósticos sobre la situación de la investigación educativa. Inicialmente, el que construyó la Secretaría de Educación Pública, me parece que fue el primero, en 1982. El tema que posteriormente ha sido considerado, fue retomado por diversos autores, ocupando un papel relevante Pablo Ratapí, a través del apoyo a la elaboración del Programa Nacional Indicativo de Investigación Educativa del CONACYT en 1978 y la realización del primer Congreso Nacional de Investigación Educativa en 1981 en el marco del Plan Maestro de Investigación Educativa. Hasta aquí van a decir, en general eso ya lo sabían. Sin embargo, necesitamos reconocer lo que significó para el campo de la educación, en particular para la pedagogía, como estudios antecedentes que lo precedieron. Hay autores que lo abordan de manera singular, considerando esta época como una prehistoria de la investigación educativa en México, lo cual, de alguna forma, impide reconocer el significado y valor de lo realizado en esa etapa precedente. Incluso sería necesario documentar con mayor rigor no solo que la investigación educativa fue precedida por una época muy relevante, en la que además de la existencia de un Instituto Nacional de Pedagogía creado en 1936, el cual ya contaba con una revista, entre los años 40 y 60 del siglo pasado, un conjunto de autores marcaron una época en la producción del pensamiento pedagógico mexicano. Me refiero a Tirado Benedí, Francisco Larroyo, José Manuel Villalpando, Emilia Díaz de Ballesteros, Luis Herrera y Montes, entre muchos más, cuyo pensamiento fue el baluarte de la formación pedagógica de esos años en el país, en particular en las escuelas normales, pero también en los primeros programas de licenciatura de pedagogía a nivel universitario. Reconocer este antecedente es relevante, pues la perspectiva pedagógica, con su visión filosófico-humanista, fue replegada con el impulso de la investigación educativa, que desde el punto de vista epistémico posibilitó la incorporación del positivismo en la educación, aunque no necesariamente haya permanecido una visión positivista en los trabajos que realizamos. De esta manera, la nueva forma de indagación se distanció de la anterior, que estudiaba, analizaba los fundamentos de la formación del sujeto desde una visión del saber pedagógico que contiene una episteme más cercana al pensamiento humanista, sin necesariamente atender las reglas de la investigación científica. Tal como lo expresa Emilio Tenti, la investigación educativa en el marco de las ciencias de la educación quedó atrapada en las reglas que se fueron asumiendo como científicas, en las que nos fuimos, y me incluyo, paulatinamente acomodando ante la necesidad de dar solidez a un campo de conocimiento y obtener reconocimiento personal e institucional. Me parece relevante el planteamiento de Tenti, establecido en los primeros años en que se gestaban los proyectos institucionales de investigación educativa en el país, porque permite identificar que este campo se gesta a partir de saberes objetivados, formales y teóricos, y yo añadiría algunos elementos del pensamiento del Tardif, también experienciales. Sin embargo, es necesario reconocer la peculiaridad en la que nos encontramos para analizar el proceso de constitución del campo de la investigación educativa en México. Peculiaridad que surge de la dificultad de observar, alejarse de lo vivido, cuando uno ha sido uno de los tantos actores que participamos en su desarrollo. Esta tarea, que no es fácil,
ya que somos actores del mismo. Si bien intento lograr este alejamiento, al mismo tiempo resulta imposible, pues es difícil analizar este tema como espectador cuando se ha sido actor. La conciencia sobre la necesidad de distanciamiento choca con la realidad de trabajar en un campo donde estamos profunda y personalmente implicados. Para avanzar en un sentido analítico de mayor calado, nos apoyaremos también en algunos elementos del pensamiento de Pierre Bourdieu, a riesgo de no ser especialistas en su línea de trabajo, pero considerando muy fructífera la perspectiva que le permitió establecer que los diversos campos de conocimiento son definidos por grupos sociales. Partimos de reconocer que un campo científico está conformado por agentes, investigadores, que realizan una producción objetiva, publicaciones. Así como en el campo científico se encuentra una permanente lucha de posiciones. Pienso que un poco esto es lo que quiero plantear. Tenemos posiciones, pero no sabemos dialogar sobre nuestras posiciones. Ese es el eje central de este planteamiento. De las que se derivan estas posiciones, se derivan de diversos capitales que acumulamos en lo individual o en lo grupal los investigadores. Podemos considerar que esas posiciones de capitales culturales y simbólicos se expresan en concreto en diferentes posicionamientos conceptuales y también políticos, desde los cuales se encara lo educativo. Capitales que proceden no solo del valor intrínseco asignado a las diversas disciplinas que dan cuenta de un objeto de estudio multidisciplinario, como es la educación, sino que también reflejan un posicionamiento en una escuela del pensamiento. Esto es, todos nosotros pensamos, o desde la sociología comprensiva, funcionalista, marxista u otra, desde la psicología experimental, o en la basada en la teoría de la medición o en la constructivista, como en la didáctica francófona, latinoamericana, española, alemana, o la evaluación psicométrica, la de gestión del sistema o la pedagógica, entre muchas otras posiciones. O sea, aquí me faltó economía, me faltó filosofía, me faltó antropología, etc. O sea, eso es un poco lo que quiero enunciar. Escuelas de pensamiento desde las cuales cada uno de nosotros está posicionado y desde ella establece sus producciones académicas, incluyéndome. O sea, no hay forma que uno sea neutro y esté exento de ello. Este tema ya había sido reconocido por la TAPIR bajo el subtítulo La pugna de los paradigmas teóricos en 1994. Si bien en ese momento y en el marco de la trayectoria de Pablo, estos se expresaban en los planteamientos que denominó de corte socioeducativo, sin abundar en las especificidades de todas las disciplinas de las ciencias de la educación. El autor menciona que los investigadores mexicanos guardamos una dependencia sociopolítica hacia los países centrales, sobre todo Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Ahora algunos tratamos de mirar qué pasa en los países de América Latina. O sea, yo pienso que son cosas que, si bien reconozco que están en 1974, yo pienso que también ya en esos años teníamos miradas latinoamericanas. Asumiendo supuestos cercanos al funcionalismo, a la teoría del capital humano, a teorías reproductivistas de cuño marxista o de nueva sociología de la educación. Hasta aquí es la cita de Pablo, nada más que yo metí en mi puño lo de Latinoamérica. No puedo dejarlo de decir. Hoy necesitamos reconocer que los posicionamientos conceptuales son mucho más diversos, pues no solo se dan en el ámbito de la sociología, también se encuentran y logran tener sentido en las posiciones políticas que permiten la conducción de un segmento del sistema educativo. En este
reconozcamos que desarrollamos la investigación en el país, por una parte nos permite potenciar un campo disciplinar, pero al mismo tiempo nos obligó a sacrificar la historia que se venía desarrollando con la relación de los saberes pedagógicos. El libro Historia de la Investigación Educativa en el Mundo de Lancher es muy interesante porque precisamente muestra cómo en el mundo la investigación en educación empieza en el marco de lo pedagógico y que de alguna manera hay un momento en que cortamos con ese marco. ¿Por qué me interesa? Porque el marco de lo pedagógico está más pegado a lo filosófico humanista, mientras que el marco de la investigación educativa, como yo lo he asumido y como lo hemos asumido todos, probablemente sin mayor o menor conciencia de lo que estábamos haciendo. Si recurro al diagnóstico de la SED de 1982, solo para tener una referencia de dónde partimos, en 1982 la SED decía que en México había 968 investigadores educativos, de los cuales 45% tenían estudios de licenciatura, el 25% tenía estudios de posgrado y 14 eran pasantes. También dice que solo el 25% de ellos tenían una experiencia en investigación de más de 4 años. En este sentido, la mayoría de los que empezamos a realizar investigación educativa teníamos dos opciones: estar cerca de un investigador establecido o aprender. Y pienso que fue la mayoría de nosotros el oficio al lado de quienes estábamos ante el reto de este mismo aprendizaje. O sea, con nuestros colegas egresados de licenciatura o de educación normal, como fue mi caso. Para los primeros, para los que buscaban estar al lado de un investigador establecido, existía el Centro de Estudios Educativos, creado en 63, o el Departamento de Investigaciones Educativas, más conocido como DIE del CIMESTAR, creado en 71 con la tarea de colaborar en la elaboración de los libros de texto de ciencias naturales. No puedo dejar de mencionar otras dos instituciones de la UNAM, que tenían tareas, rutas y concepciones diferentes. Por una parte, la Comisión de Nuevos Métodos de la Enseñanza, cuya tarea era estudiar y difundir métodos innovadores de enseñanza, y por otra parte, el Centro de Didáctica, donde yo ingresé en la UNAM, cuyo objeto era realizar formación de profesores, en particular del recién creado Colegio de Ciencias y Humanidades, en el marco de un sistema de renovación de las formas de enseñanza. Ambas instituciones, creadas en 1969, desarrollamos desde perspectivas conceptuales distintas el trabajo y paulatinamente fuimos incorporando la investigación a la docencia o la docencia a la investigación, con una diferencia significativa, dado que ambas estaban integradas por académicos muy jóvenes, recién egresados de la licenciatura en su mayor parte. Académicos que de alguna manera teníamos que enfrentar el reto de avanzar en el trabajo de indagación sin poder seguir, digamos, una ruta preestablecida, frente a los colegas que tuvieron la oportunidad de estar al lado de un investigador experimentado y varios de ellos me han precedido en estas conferencias. En ese sentido, puedo afirmar que la generación de investigadores que hoy tenemos ganas lo hizo respondiendo a las lógicas y prácticas, algunas predeterminadas, otras en proceso de ir identificando y construyendo. De diversa forma, todos trabajamos a partir de la organización. Esto me parece muy importante porque es uno de los temas que hemos perdido. Internos de trabajo, con asistencia
sin la necesidad de obtener algún diploma o constancia académica y mucho menos ofrecer un producto de esas reuniones. Seminarios o grupos de discusión que tenían como única finalidad acercarse a un autor, analizar, discutir sus tesis centrales, en última instancia formarnos en temas educativos. De alguna forma puedo afirmar que iniciamos nuestra vida académica en una universidad que ya no existe, que fue profundamente modificada tanto por las normas y regulaciones de investigación científica que se imponen como por las que surgieron del llamado capitalismo académico y que lamentablemente la reforma de la Ley de Educación Superior no tocó ni con un pelín. Ante la escasa existencia de grupos de investigación, en los años 70 del siglo pasado, la TAPI promueve el primer Congreso Nacional de Investigación Educativa, hoy estamos en el 18, en 1981. Con ello se inició el desarrollo de una ruta de investigación. Sin embargo, en mi opinión, un tema que constituyó una punta de lanza que contribuyó significativamente, y esta es la opinión que yo he sostenido en mis escritos, sí, el Congreso y lo que se realizó fue importante, pero algo que nos dio como el pie en la puntilla para poder avanzar en esta tarea fue la creación del Sistema Nacional de Investigadores en 1984. No puedo dejar de mencionar. Un sistema gestado con una serie de intenciones particulares. Buscaba explícitamente detener la fuga de cerebros, en particular de los investigadores del área de ciencias, que una vez que concluían sus estudios doctorales, preferían permanecer en el país donde fueron formados que regresar a México ante la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios. La creación del SNI buscó en primer lugar establecer un sistema de diferenciación y lo logró. O sea, hoy tenemos académicos que estamos en el sistema y que somos reconocidos en el sistema, y académicos cuyo salario, cuyo sueldo es un sueldo, voy a decir, muy bajo, porque lo que ahí se empezó a gestar y lo que nos decían los compañeros es: ya me da gusto que me paguen muy bien frente a mi compañero que no le pagan muy bien porque él no trabaja y yo sí trabajo. O sea, empezó todo, y vean por favor los artículos sobre el Sistema Nacional de Investigadores de Manuel Gil de los años 80, y van a encontrar que esta argumentación, perdón que lo diga, pero no se puede evitar enunciar este tipo de cosas. Los investigadores en educación respondimos ante el sistema primero buscando nuestra aceptación. Ojo, a ver, si ustedes me preguntan, ¿y tú por qué que ingresaste al sistema? Es porque en el grupo de investigadores donde yo estaba, una de las discusiones que teníamos era: es que el sistema no nos reconoce. Yo postulé en 84 e ingresé hasta 87. No porque tuviera más trabajo, sino porque estuve peleando, y por ahí tengo la carta guardada con los directivos del sistema en términos de por qué no reconocían el trabajo de investigación en la educación. Perdón, les estoy mostrando que es muy difícil separarse de lo vivido frente a todo este proceso. Fuimos asumiendo de alguna forma una serie de normas en campo y reglas que tenía la comunidad científica. Desde el principio del funcionamiento del sistema, buscó diferenciarse también en criterios que buscaban responder a las reglas de la investigación en ciencias sociales frente a las del área de ciencias, lo cual yo diría, perdónenme un poquito, pero cada vez nos vamos acercando. Cada vez que hay una revisión de los criterios, damos un pasito más para estar en el área de ciencias. O sea, antes era publicar en revistas académicas, después en revistas científicas, después en revistas indexadas, ahora en revistas que tengan indexación internacional. Ya nada más nos falta que nos pidan el Easy Thompson, que ya algunos colegas de nuestras áreas les están pidiendo. O sea, perdón, pero cada vez nos vamos acercando más
al área de ciencias poquito a poco, como si fuera una especie de barco que va ya sobre un río en que lo va conduciendo y no hay forma de poderlo detener. Esto último va más allá de sus vicios y limitaciones del propio sistema, sino que para la educación estableció una ruta que en los años que antes decía, que señalaba Emilio Denti, sus referencias de 1984, para asumir un conjunto de reglas que se exigen para un trabajo de investigación, en el marco de lo que en ese momento el autor denominó las ciencias positivistas. Publicar en revistas indexadas se convirtió en la línea que demarcó nuestra tarea. Sin embargo, conforme pasaron los años, como ya me dije, cada vez nos acercamos más. Nacía con dificultades el campo de la investigación educativa, el cual generaría sus frutos. Entre ellos, no queda claro si realmente formamos una comunidad, como un grupo que interactúa en función de una meta en común. No sé si podemos hablar de una comunidad de investigación educativa, creo que es una exageración, o más bien, utilizando el término sartreano, nos comportamos como una serie que coincide en un lugar ante un objetivo, la fila para abordar el camino, pero donde los lazos e intercambios son fluidos. Y yo pienso que esto es lo que no da fertilidad a nuestro campo. O sea, no nos reconocemos en posiciones, no nos reconocemos en lucha de posiciones, pero sobre todo no podemos dialogar desde cada una de las posiciones que tenemos académicas. O sea, si tú no estás conmigo, automáticamente eres mi enemigo. Automáticamente tengo enemistad contigo. Y eso creo que me parece que es uno de los grandes problemas que tiene un campo que sí está consolidado. O sea, cuando vean toda la, porque me estoy saltando cosas, cuando vean toda la ponencia que preparé, pues es claro, o sea, los congresos nacionales como los congresos de presentación de estados de conocimiento muestran que estamos frente a una serie de sujetos que tenemos una capacidad de producir y cada vez mejor y mayor. También tenemos problemas en esta producción y a eso voy en un aspecto. No podemos dejar de mencionar dos cuestiones. El impacto del SNI en el desarrollo de la investigación en nuestro campo. Uno significativo ha sido la gradual, pero permanente y yo diría hasta inconsciente, acercamiento a las normas y reglas que emanan de la investigación de ciencias básicas. Y otro, paradojalmente, ha sido la banalización de las publicaciones. Un tema reciente que no debemos pasar por alto. Hoy se publica por publicar, con poco rigor académico. La mayor parte de nuestras publicaciones no tienen impacto. No me refiero a que todos los trabajos que realizamos tengan esta característica, pero sí me refiero a cómo cada vez más, miren, el concepto de cuerpos académicos, que rompió nuestra forma de trabajo. ¿Por qué? Porque nuestra forma de trabajo en ciencias sociales es crear un seminario, trabajar un grupo de investigación de un problema e ir readecuando al grupo conforme vamos avanzando, conforme cambiamos el proyecto, etc. ¿Qué pasó con el cuerpo académico? Que nos dijeron, tienen que formarlo. Entonces, a ver, tú y yo, ¿y quién más? Ah, la maestra también. Véngase para acá, ya tenemos el cuerpo académico. Y luego hay que someterlo a la SEP. Y la SEP te dice si está consolidado en consolidación o en formación. Y los primeros años estaba la zanahoria, que era si está consolidado, tiene derecho a tantos recursos. Si está etcétera, ¿no? O sea, usar el dinero como el instrumento. Y luego, las autoridades que nos decían, y a mí me consta, ponle el cuerpo y ponle los temas más amplios que puedas, donde quepa todo. Estudiamos educación y cultura. Ya, aquí cabe todo, podemos pedir una condición, que tenga doctorado. Porque si no tienen doctorado, automáticamente no vamos a ser consolidados.
déjanos organizar como nosotros nos sabemos organizar, como la historia. O sea, pueden decir ustedes, ¿y por qué este loco recurrió a la pedagogía y al pensamiento filosófico y al pensamiento humanista de los años 30 y de los autores que citó? ¿Por qué lo recurrió? Porque yo pienso que eso es lo que hemos perdido. Hemos perdido la capacidad de interrogarnos ante fenómenos más simples. Hemos perdido la capacidad de discutir, la capacidad de empezar a trabajar en ello. Ciertamente que ha sido importante la creación del COMIE, no la voy a negar, porque la creación del COMIE nos dio una organización, me parece muy relevante. Y aquí yo quisiera reconocer el trabajo de Eduardo Weiss, que nos convocó en 1991 a empezar a armar algo que nos decía el segundo Congreso Nacional de Investigación Educativa. Eduardo jugó un papel muy significativo en la convocatoria de este Congreso. Integró la comisión responsable de pensar los temas que trabajaríamos para los estados del conocimiento, por académicos de muy diversa procedencia. Considero que Eduardo se dio a la tarea de buscarnos personalmente, por lo menos a mí me buscó personalmente, la mayor parte de quienes fuimos convocados. En 91, nuestra tarea inicial era establecer cuáles serían los temas de los estados de conocimiento. Las dificultades emergieron inmediatamente. Composiciones que iban desde quienes sostenían que se trabajaran solo los 9 temas que se habían abordado en el Congreso del 81, ciertamente eran menores posiciones, pero existían, y la mayoría que sosteníamos que el campo de la investigación educativa ya no era el mismo, que era necesario desarrollar otros temas. Pero fíjense, la propuesta era 9 y nosotros decíamos, no, otros temas. Pero ¿cuáles eran esos otros temas? Ese me parece que fue un reto muy importante que enfrentó Eduardo. Nos reunió en una sesión de trabajo y nos pidió escribir en un papel los 3 temas que considerábamos daban cuenta de la investigación realizada hasta ese momento, los cuales pegamos en la pared. A partir de este ejercicio empezamos a configurar los tópicos para la elaboración del estado del conocimiento. Ese año aparecieron 29, ahora estamos en 17, creo que estamos mejor. De manera que procedimos a considerarnos responsables de convocar a un grupo de colegas que se interesaran en armar el estado del conocimiento. Cada 3 o 4 semanas teníamos una reunión. Esto para mí es importante, ya que entonces nos considerábamos coordinadores de los estados del conocimiento. En lo personal, no me enteré de los acuerdos particulares que Eduardo realizó en ese momento, pero la decisión que se tomó fue establecer 6 congresos nacionales temáticos. Hoy pienso que deberíamos volver a pensar si vale la pena o no, que tuvieron lugar entre septiembre y octubre de 1993 en Toluca, Jalapa, Monterrey, Guadalajara, Pátzcuaro y Guanajuato, y un Congreso Nacional de Síntesis que se realizaría en Ciudad de México. La idea era que la educación educativa se fuera generalizando, el campo de la investigación, el campo de los académicos, se fuera generalizando en el país. Desde entonces el Congreso se realiza cada 2 años y cada 10 años se hace el de estados de conocimiento. Tema que, por cierto, también es un tema de agenda para el COMIE, porque los estados de conocimiento, como los pensamos y los pensaron inicialmente, o los trabajamos, era buscar qué investigación se hacía en el país. Pero resulta que ahora, en estos pasitos que vamos dando, ya nos piden publicar en el extranjero. Y ya nuestros colegas publican en el extranjero, pero los colegas de otros países publican en nuestras revistas. Entonces, ahora, ¿cuál es el objeto del estado del conocimiento? Dar cuenta de lo que se está discutiendo en un campo temático, o qué sentido tiene. Con otro problema, yo coordiné el de 1993 y en
y entonces elaborar el estado de conocimiento es nada más un proyecto secundario siempre y cuando me alcance el tiempo. Y en muchas ocasiones lo que se hizo fue subdividir el tema en 10, en 15, en 16 secciones, y tú te encargas de la primera, tú de la segunda, tú de la tercera, etc. Reparto el tema, y esa es la integración que estamos presentando en este momento. Me estoy saltando. No quiero negar, y esto por favor no lo tomen como una ofensa, no quiero negar que ya en este momento podemos reconocer, podemos hablar que el campo de la investigación educativa está consolidado. No quiero negar que ya académicamente se reconoce que los investigadores en educación existimos, tenemos tareas, tenemos revistas ya indexadas, ahora en los Scopus tenemos ya varias de nuestras revistas principales que están en Scopus. O sea, no quiero negar nada de eso, no quiero negar que ya tenemos, a diferencia de esos años, ya tenemos programas de doctorado. Ciertamente que hay que reconocer, y eso lo escribí aunque ya no lo voy a leer, pero hay que reconocer que no podemos, como comunidad académica, no podemos en este momento exigirle a la autoridad educativa federal y estatal que revise cómo conceden los REBOEs para programas de maestría y de doctorado. Todos sabemos que hay programas de maestría y doctorado de rigor académico, pero hay programas de maestría y doctorado que genéricamente decimos son patitos, donde lo importante es tener el grado académico, pero no el grado académico. Es un tema que haya estado en nuestra agenda de trabajo. Es inexistente y seguramente, yo casi estoy por apostarlo, que si nos vemos en el campo de las distintas disciplinas, la que más tiene maestrías y doctorados es la educación. O sea, hemos encontrado un doctorado de 8 meses. Y en sábado. En línea. De alguna manera nos indica esta tensión que también quiero mostrar entre, por un lado, consolidado, porque sí, nuestro campo es un campo consolidado, pero por otro lado, un campo que no alcanza tampoco a tener el poder de incidir en la configuración de políticas como es la sencilla otorgación de un relevo. O sea, en nuestro país no tenemos un sistema claro de cómo revocar los REBOEs. Frente a esto también tenemos otro problema que nos generaron cuerpos académicos, publicar o no publicar. Cuando yo empecé a evaluar en el SNI en el año 2000, o sea, yo también soy parte de la parte ogro de esto. O sea, hay una parte que es interna, que habla del proceso de abajo, pero también hay una parte ogro, cuando te dicen, te toca evaluar. Me toca evaluar. Entonces, en el año 2000, cuando me tocó por primera vez participar en la comisión, los trabajos que nos llegaban eran de autor y de aproximadamente 30 cuartillas. Este año también me volvieron a convocar a evaluar. Nada más que ahora los trabajos que nos llegaron eran de 8 a 15 cuartillas, de 3 a 5 autores. A veces la pregunta que uno se hace como evaluador, sí tiene 5 trabajos, pero ¿cuál es la aportación que tiene? Porque yo no entiendo cuál es su aportación. ¿De qué se trata? De publicar o publicar. Esto sin hablar de otro tema que también surgió en estos últimos años, que son las revistas editoriales depredadoras. O sea, las revistas, por favor, desconfíen. Yo sé que es muy difícil publicar. Miren, a mí me costó publicar muchísimo didáctica y currículum. Se los puedo confesar, me costó muchísimo.
De hecho, nunca lo dijo, creo que nunca lo dije en público, yo pagué la mitad de la publicación, con tal de que saliera. Sí, o sea, y pedí un préstamo al ISSSTE, me acuerdo. Pero, a ver, ¿qué es lo que quiero mostrar? Porque a veces me dicen los compañeros, es que es muy difícil publicar. Sí, es muy difícil. Y ciertamente a los que estamos ya más avanzados, tenemos que ayudar a que nuestros estudiantes, no son nuestros, pero los estudiantes que están con nosotros, que van destacando, también se les puedan abrir puertas de publicación. Tenemos que ayudar a impulsarlos en esto, pero por favor, no caigamos en la trampa de que lo importante es publicar. Sobre todo, ojalá podamos evitar trabajitos, así les llamo yo ahora, trabajitos de 10 cuartillas, de 4 trabajitos y 5 autores. Yo digo, ay caray, ¿qué hizo cada uno? Pero desconfíen, por favor, y me llegan a mi correo electrónico invitaciones. Oigan, conozco su trabajo, me gustaría que nos presentaran un libro y se lo publicamos. Desconfíen, son editoriales depredadoras. Desconfíen, me llegó, y lo he dicho por muchos lados, de la India, una invitación a publicar en una revista de educación de la India. Y uno, claro, el ego se le pone así. ¡Ah, caray! Ya en la India me conoce. No me conocen. Los sacaron el nombre de algún listado, y lo que ellos están buscando es una publicación que sea de alguna manera depredadora. O sea, yo pienso que confiemos mucho. ¿Saben? Una cosa que el SNI hizo mal en el país es decirnos que publiquemos en el extranjero. Yo cometí ese error. A ver, publiqué en Anorrotu, me gustó mucho, agradezco mucho a Anorrotu que me haya publicado, pero ¿quién lee un libro de Anorrotu? ¿Qué maestro, qué estudiante puede tener un libro de Anorrotu en este momento del país? Sí, o sea, yo me arrepiento de haberlo hecho. Como ustedes van a decir, sí, ya te arrepientes cuando ya te digo de debilitado. Es que también quiero manifestar, es que el sistema nos fue comiendo y nos fue haciendo caer en todas las contradicciones que hoy vemos en el sistema de investigación. Pero les quiero decir una cosa, tenemos revistas nacionales importantes, están en Scopus y tienen una competencia internacional altísima. Prefieran publicar en México, porque es muy importante que el trabajo que realizo sea conocido por los compañeros mexicanos. Van a decir, porque ahorita el libro que tengo va a aparecer en Uruguay. Ya hablé con el editor que necesito de edición mexicana. Podría hablar de eso. Es que al final uno también de repente decide dónde sale el libro. Todos los coeditores en México te cobran la mitad de la coedición. Este editor no cobró nada. Entonces le dije, el libro, pero garantízame que el libro está en un precio módico para México, porque eso es lo que a mí me importa en este momento. Entonces, voy a pasar a la última parte. Me salté toda la parte del campo está consolidado, con estos conflictos, con estas crisis que el campo tiene, que también tenemos que reconocer, porque si no miramos nuestras crisis, no vamos a poder empezar a ver, y entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nuestra investigación hoy educativa cumpla con ciertos elementos que permitan que nuestro sistema educativo mejore? Investigar también es dedicar esfuerzo, investigar es también dedicar tiempo, pero yo diría investigar también es dedicar emociones y es también comprometer futuros, y en ese sentido es importante que lo empecemos a asumir. Podemos considerar el campo de la investigación educativa en México
intelectuales que ocupamos. Necesitamos preguntarnos si podemos realizar una discusión argumentada, conceptual, de respeto mutuo. Considero que hoy se debe enunciar la falta o la dificultad para establecer un diálogo entre diversas posiciones, explicaciones y argumentaciones que tenemos. Y lo reconocía, pero él hablaba solamente de un abordaje sociológico. Bachelard ha señalado que en la ruta del conocimiento no solo se piensa con alguien, sino también contra alguien. Mientras Bourdieu, en su teoría de los campos científicos, formula que en un campo hay diversas posiciones, que existe una lucha interna en estas, las que se refieren a diferentes tipos de capitales, entre los cuales no podemos desconocer las perspectivas o visiones intelectuales y políticas que atraviesan al investigador, porque las tenemos. O sea, no podemos decir, tengo mi posición política o intelectual y nada más investigo. Pero quizá en nuestro ámbito somos muy respetuosos frente a estas posiciones y saberes del otro, pero me temo que en la mayoría de las ocasiones sencillamente lo ignoremos. Aceptemos que nuestro campo se adolece de la fortaleza que puede dar el diálogo, el logo como la capacidad de argumentar, también de abrir un espacio de escucha a la discusión y también a la disensión. No hemos logrado dialogar a partir de la capacidad de intercambiar puntos de vista, abrirnos al concepto socrático que subyace en la expresión popularizada "solo sé que nada sé", esto es, abrirse a la posibilidad de generar una pregunta permanente, de reconocer la finitud de nuestro saber, que siempre requiere ser enriquecida por el punto de vista del otro. No es negar nuestro saber, sino reconocer la incompletud de lo que conocemos. Un debate fructífero se centra en el argumento, no en la persona. Y yo pienso que esto es lo que no hemos logrado. O sea, si yo digo no estoy de acuerdo, ya no estoy contigo, ya soy tu enemigo. No, se centra en el argumento. No pienso igual que tú por esta razón, lo cual significa que tú dame las razones por las que sí lo piensas. ¿Sí? Al enfocar la atención en el fondo de la idea y no en el tono o las emociones, transformamos un posible conflicto personal en un intercambio intelectual respetuoso y enriquecedor. Se debate sobre el argumento, lo que no significa que se descalifica a la persona que sostiene el argumento. Discutir como un espacio para enriquecer. ¿Cuántas mesas redondas conocemos nosotros donde los puntos de vista de la mesa redonda sean precisamente contrapuestos, para que la mesa redonda permita hacer esta discusión? A un colega de mi generación que en un día me escribió: tú no me quieres hablar, y yo le digo, a ver, estás equivocado, no es el problema que no te quiera hablar. El problema es que tú y yo tenemos una posición diferente, pero no nos atrevemos, así se lo escribí, no nos atrevemos en público a sentarnos uno cara al otro y decir por qué tenemos argumentos diferentes frente a lo que estamos pensando. Y sobre todo, no estamos dejando a la siguiente generación la herencia de la capacidad de discutir sin decir no me quieres hablar. Precisamente es eso lo que tenemos que transformar. Es que no te quiera hablar, es que necesitamos hablar, pero necesitamos también no solo hablar del diálogo personal, que es muy enriquecedor, sino hoy el campo necesita también de estas mesas de confrontación pública, para que se vayan observando los argumentos que se tienen en las distintas posiciones que tenemos. Discutir es un espacio para enriquecer. El diálogo auténtico requiere una interacción dialéctica
preguntas y respuestas que nos llevan más allá de nuestras posiciones iniciales. Es natural que ante un interrogante, una situación, un objeto de conocimiento, no tengamos la misma posición. Es más, yo pienso que ustedes ahorita es natural que algunos digan sí estoy de acuerdo y otros digan no estoy tan de acuerdo, no hay coherencia, no es coherente con su historia, etc. Todo ello es muy importante hoy empezar a trabajar. En ese sentido, el diálogo se convierte en un espacio ideal para enriquecer y contrastar posturas, para ampliar las visiones propias y reconocer otras existentes. Es una exigencia existencial, como lo planteó Freire. El diálogo no puede ser una tarea exclusiva de unos cuantos. Por su naturaleza constructiva y fundamental para la convivencia y la comprensión, es un derecho y una responsabilidad de todos. Las diferencias no debemos asumirlas como obstáculos, sino como posibilidades de aprendizaje mutuo. Pero para ello se requiere, en primer lugar, reconocer al otro en un reconocimiento mutuo como sujetos portadores de saberes y experiencias valiosas y significativas. Sin este reconocimiento genuino, el diálogo se torna vertical y deja de ser una búsqueda en común. Dialogar horizontalmente implica un encuentro entre dos intelectuales para la tarea del saber común. A ver, si estuviéramos en el área de ciencias básicas, una célula cancerígena tiene su propia estructura y yo no puedo decir, a mí me gustaría llamar a esta célula cancerígena de tal tipo y me dicen, no, te estás equivocado. La literatura nos muestra esto y la evidencia empírica, porque las células cancerígenas que vemos en vitro las hemos visto con estas condiciones. Pero en nuestro campo no hay verdad. En nuestro campo siempre hay interpretación. Nuestro campo siempre tiene necesidad de abrir la duda. Entonces, ¿qué nos ha faltado que nos dificulta abrir la duda como espacio de interlocución en cada uno de nosotros? ¿Cómo puedo dialogar si me cierro a la contribución valiosa y significativa del otro? Y pensemos en Freire, porque el otro día le decía a los estudiantes de licenciatura, fíjense, ya no dije mis estudiantes, le decía a los estudiantes de licenciatura, a ver, aquí en la facultad hablamos mucho de Freire, pero hablamos de Freire de aquí para allá. No hablamos de Freire de aquí para cómo estamos actuando en el salón de clase. Y eso es parte de las contradicciones que en este caso también tenemos en el campo de la investigación. Hace 75 años, si nos referimos a la conformación del Centro de Estudios Educativos o del Departamento de Investigaciones Educativas, la Comisión de Nuevos Métodos o del Centro de Didáctica, o 45 años, si retomamos solo el primer Congreso Nacional de Investigación Educativa, o 40, si nuestro punto de partida es la creación del Sistema Nacional de Investigadores, o 35, si consideramos el año en que se conformó el CONIE, vale la pena reconocer nuestra historia, nuestro camino, las dificultades que hemos superado, la consolidación que tiene la investigación educativa en este momento, así como la crisis del campus y los retos para avanzar hacia su madurez. En estos casos nos haría falta considerar un proyecto antecedente del cual existe cierto olvido, que es la creación del Centro de Investigación Educativa por la SED en el año de 1937. No es cualquier año, no es cualquier tipo de creación. Y en ese sentido, hacemos dos preguntas. ¿En qué avanzamos o qué perdimos con el desplazamiento que la investigación educativa hizo del pensamiento pedagógico? Y en segundo término, reconocer lo que hemos logrado para que el campo de la investigación educativa se encuentre consolidado y los retos que enfrentamos frente a las crisis que quizás nos rebasan, o sea, no podemos hacer de lado, eso ya no lo abordé en la conferencia tan claro, pero
porque me parece que es lo más conocido, todo lo que el capitalismo académico nos ha generado, que es usted tiene que ser evaluado cada cierto tiempo. Ese concepto de evaluación del otro. No sé por qué el secretario de Educación, y espero que haya sido una buena inspiración divina, dijo el otro día, el día 6 en concreto, por lo menos ahí tengo el video, que dice, la evaluación de docentes tendrá que ser una evaluación de pares. Esto es, un docente solo lo puede evaluar otro docente. O sea, a mí me parece que si lo va a cumplir es una maravilla. Aunque yo no estoy tan seguro que lo que necesitemos sea evaluación. Ese es parte del conflicto. Porque en mi experiencia, cuando yo empecé en la escuela primaria, yo estaba dando clases de quebrados, pasó un compañero docente, lo vio por la ventana, no me dijo nada, pero en un momento en que pudimos coincidir en un recorredor, me dijo, oye, fíjate que el otro día te vi que estabas enseñando quebrados y fracciones. Sí, oye, ¿y no has pensado que podías hacer A, B, C y D? Y de repente yo dije, creo que sí. Qué interesante. O sea, ¿qué es lo que me quiero referir? Lo que me quiero referir, y los maestros de escuelas lo saben perfectamente, es que el compañero de al lado, el compañero que tiene más experiencia, siempre te abre una ventanita que te ayuda a repensar lo que estás haciendo. Entonces, en la escuela, eso es lo que necesitamos, volver a abrir ventanitas para hablarnos. Por eso no me convence mucho lo de evaluación, porque al final vamos a crear una especie de otro hombro para los docentes. Ya pasamos por un hombro y yo digo, no queremos el segundo. Ya aprendimos de la experiencia del primero, que por ahí no va el trabajo docente. Realizamos ya procesos de formación académicos que se encuentran en una etapa inicial. Lo realizamos de muy diversas formas, con distintos procesos de trabajo. Buscamos que logren la capacidad de realizar investigación rigurosa, en ocasiones desde el paradigma en el que desarrollamos nuestro pensamiento, porque no puedo formar al otro si no es a partir de los capitales que yo mismo poseo, buscando de alguna forma el impacto de la rigurosidad. El campo de la investigación educativa ya es reconocido como un campo científico. Ya no tenemos que luchar porque los diversos sistemas de valoración lo reconozcan como un espacio académico sólido. Sin embargo, si bien tenemos liderazgos muy claros, también tenemos una producción académica que deja mucho que desear. En ocasiones se publica por publicar. Un número muy amplio de trabajos, muchísimos más de los que a mí me gustaría, en realidad no tienen ningún impacto. No son leídos. Tengo esta experiencia lamentablemente de tiempo. Entonces, colegas, ha sido un final medio desordenado. He tratado de seguir aquí lo que había anotado. Como ven, traía 30 hojas, ya sabía que no las iba a poder leer. Las estuve medio marcando, diciendo este párrafo sí lo leo, este párrafo no, y otros párrafos definitivamente me los salté. Pero ¿qué quiero invitarlos? A que se constituya en una generación en que nos ayude a enmendar estos defectos que de alguna